Hola a todos. En esta nueva oportunidad tengo el placer y el honor de poder explicarte un tema muy importante como lo es la expresión algebraica. Espero que sea de tu agrado y que puedas asimilar el conocimiento que te voy a explicar a través de esta información que te voy a brindar en estos momentos. Expresión algebraica es una combinación de letras, números ligadas por los signos de las operaciones adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación, es decir, que están unidas precisamente por esos signos de operaciones. Las expresiones algebraicas nos permiten, por ejemplo, hallar áreas y volúmenes. La longitud de la circunferencia, por ejemplo, L igual a 2 pi por R, donde R es el radio de la circunferencia, o el área de un cuadrado, donde se expresa de la siguiente forma: S es igual a L al cuadrado, donde L es el lado del cuadrado. Volumen del cubo, V es igual a A al cubo, donde A es la arista del cubo. De esta forma tú te puedes dar cuenta cómo se utilizan lo que son las expresiones algebraicas o fórmulas que están marcadas precisamente por letras, por números y por signos u operadores, ¿verdad?, que están representando operaciones elementales. Tenemos también lo que son las expresiones algebraicas comunes. Por acá es bien importante enmarcar esta parte de acá, ¿verdad?, donde tenemos x más 4x menos 2 al cuadrado menos, entre paréntesis, 3 entre x, donde esta x es una variable, ¿sí? Estos signos que vemos acá, el más, el menos, ¿verdad?, e incluso este por, serían los operadores, la división. El coeficiente es el número que acompaña a la letra. Ese es el coeficiente en este caso. Y cuando veas este tipo de números como superíndice, es decir, elevados a una potencia, a un índice, estos son conocidos como exponentes, ¿verdad? Y precisamente también tenemos los signos de agrupación, que son estos paréntesis. Veamos las expresiones algebraicas comunes. Para expresarlo o de cómo se debe de leer o cómo se debe de expresar, ahí como tú lo quieras ver. El doble o el duplo de un número se expresa algebraicamente como 2x, donde 2 es el doble o el duplo y x precisamente es el número, que no sabemos qué número es, puede ser un número cualquiera. Por ejemplo, decimos el doble de 5, x va a valer 5, entonces el doble de 5, ¿verdad? En este caso sería 2 por 5, 10, o 5 y 5 te da 10. Entonces se representa de esta manera. La forma de cómo representaríamos el triple de un número entonces cambia, sería 3 por x. Ojo, ¿verdad? Porque una cosa es el triple y otra cosa es el cubo. En este caso estamos representando el triple de un número, que quiere decir 3 veces ese número, ¿verdad? Sería 3x. El cuádruplo de un número sería 4x. La mitad de un número sería ese número entre 2, o sea, x sobre 2. Un tercio de un número sería x sobre 3. Un cuarto del número sea x sobre 4 y así sucesivamente. Si tenemos un quinto, ¿verdad?, sería x sobre 5 y así sucesivamente. Un número es proporcional a 2, 3, 4. Entonces se representa 2x, 3x, 4x y así va a ir en avanzada. Tenemos un número al cuadrado, entonces sería x elevado al cuadrado o x a la 2. Un número al cubo sería x elevado a la 3 o x al cubo. O sea, el número que representa x en este caso puede ser, repito, cualquier variable, cualquier número. Ese se va a elevar a la potencia de 3, ¿verdad? Se va a multiplicar ese número 3 veces. Perdón. Dos números consecutivos, es decir, x y x más 1, consecutivo, es decir, tenemos x, imagínate que x valga 7. Entonces cuando tú dices acá, vamos a ver, dos números consecutivos, x, imagínate que x vale 7, ¿sí? Y, y x más 1 sería 8. El 7 y el 8 son dos números consecutivos. ¿Qué pasaría si decimos que x vale 15? Entonces luego diríamos x. 15 más 1 sería 16. Entonces 15 y 16 son dos números consecutivos, ¿verdad? Eso te queda ahí
como un pequeño ejemplo, ¿verdad? Así de que, pues, para que vayas comprendiendo aún mejor, ¿verdad? Cómo se expresa, ¿verdad? Pero dos números consecutivos sería x y x más 1. O sea, el incremento de más 1 para que sea consecutivo, que va avanzando, ¿verdad? Dos números consecutivos pares. Entonces sería 2x y 2x más 2, ¿verdad? Si le damos un valor a la x, por ejemplo, x vale 3, por ejemplo. Entonces 2x, si la x vale 3, decimos 2 por 3 te va a dar 6, ¿sí? Y 2 por 3, otra vez 6 más 2 te da 8. Entonces aquí tendríamos 6 y 8. Dos números consecutivos pares, ¿verdad? Ojo con lo que te estoy agregando, ¿verdad? Explicando de esta manera para que tú lo puedas tomar muy en cuenta, ¿verdad? Démosle otro valor a la x. Imagínate que la x valga 5, ¿sí? Entonces vamos a decir, x sería 2 por 5 te va a dar 10. Y 2 por 5, 10 más 2 te va a dar 12. Entonces, 10 y 12 son números consecutivos, pero que van precisamente avanzando de 2 en 2 porque se representa precisamente de esta manera. Mire, 2x y 2x más 2. Muy bien. Dos números consecutivos impares. Es similar al anterior, solo que en vez de incrementarle aquí en esta parte el 2, le vamos a incrementar aquí más 3 y aquí decimos 2x más 1 para poder convertirlo a número impar. Luego tenemos descomponer 24 en dos partes. Agarramos un número x y a ese número se lo restamos a 24. De esa manera vamos a tener el número más el resultado de restárselo al 24. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, digamos que x vale, ¿qué? Vale 10, ¿sí? Entonces sería 24 menos 10 te va a dar 14. Entonces nos quedaría 14 y 10. Mira, sería dos números, o descomponer el 24 en dos partes. Entonces yo lo descompuse en el 10 y en el 14, porque supuse que la x, ¿verdad?, valía 14. El resultado de 24 menos 14 da 10, ¿verdad? Entonces ahí nos aparecen esos dos números. ¿Qué pasaría si la x tendría un valor diferente? Imagínate que valga, por ejemplo, ¿qué? 4, ¿sí? Entonces sería x igual a 4, ¿verdad? Y 24 menos 4 nos va a dar 20, ¿sí? Otro ejemplo para que lo termines de comprender. Imagínate que la x valga, ¿qué? Se me ocurre 15, vaya, 15. El 15 a 24 le quitas 15, te va a dar 15 y 9, ¿sí? Entonces esos serían dos números en los que estaría descomponiéndose el número 24, ¿verdad? Para que tú lo puedas tomar como ejemplo. La suma de dos números es 24, x y 24 menos x. En este caso sería menos x porque al sumar, ¿verdad?, esos dos valores te tiene que dar 24. La diferencia de dos números es 24. En este caso es lo contrario, ¿sí? Aquí le vamos a sumar más x y 24 más x. De esa forma se puede expresar. Porque al hacer la diferencia, entonces estaríamos restando, ¿verdad?, esos dos valores y vas a tener que al final te va a dar 24 la diferencia de esos dos números. El producto de dos números es 24. Entonces te queda x y 24 entre ese número. Porque al multiplicarlo, entonces te va a dar 24. Es similar al anterior, ¿verdad? Entonces, y también tenemos una más donde dice el cociente de dos números es 24. El cociente es la división, ¿verdad? Lo que te da el resultado de la división. Entonces sería x y 24 por x multiplicado. Porque cuando ya lo dividas, entonces ahí te va a dar lo que es el cociente. Bien, esto es para poderlo expresar de una forma algebraica. Y aquí, cómo se lee, ¿verdad? Atentos con eso. Luego viene, ¿verdad?, siguiendo, ¿verdad?, el orden específico, el valor numérico de una expresión algebraica. ¿Qué es eso? ¿Qué significa el valor numérico? El valor numérico de una expresión algebraica para un determinado valor es un número que se obtiene al sustituir en este el valor numérico dado y luego realizar las operaciones indicadas. Por ejemplo, tenemos acá
que L, ¿verdad?, de R es igual a 2 por pi por R. Si le damos un valor a esa R, que R valga 5 centímetros, sustituyéndolo sería L, en vez de poner R ponemos 5 acá, y luego sería el valor, ¿verdad?, 2, que ya está dado acá, por pi, ¿verdad?, por R, que vale 5 centímetros. Entonces nos va a quedar 2 por 5 te da 10, 10 por pi centímetros. Luego tenemos esta otra expresión acá. SL es igual a L al cuadrado. Si L vale 5 centímetros, ¿verdad? Entonces sería la sustitución del área, ¿verdad? 5 igual a 5 al cuadrado y te va a dar 5 por 5, 25. Y como es centímetros, centímetros cuadrados, ¿verdad? Veamos el último acá. Volumen igual a A, la arista, ¿verdad? Igual a al cubo. Entonces decimos que la arista es igual a 5 centímetros, V5, ¿verdad? VA, V5, igual a 5 al cubo. Entonces 5 por 5, 25, por 5 te da 125, como que tengas 5 coras, ¿verdad? 125. Y centímetro por centímetro por centímetro te va a dar centímetro al cubo. Veamos los tipos de expresiones algebraicas. Atento porque en la siguiente entrega voy a hacer ya ejemplos prácticos de cómo poner en uso, ¿verdad?, estos términos que son muy importantes, son muy fundamentales para poder comprender lo que es el álgebra. Porque primero tenemos que saber de qué estamos hablando para poder darle un uso correcto y adecuado, ¿verdad? Tenemos los tipos de expresiones algebraicas, los cuales solo voy a hacer mención para que tú los vayas recordando o los vayas aprendiendo, ¿verdad?, según sea el caso. Y tenemos que hay 4 tipos de expresiones. En realidad, ¿verdad?, se conocen el monomio y el polinomio, ¿sí? Monomio y polinomio. Pero esto es una forma específica. El monomio sería, es una expresión algebraica formada por un solo término, ¿sí? Cuando ya son más de 2 términos se le conoce como polinomio, ¿sí? Pero vamos a decir también, ¿verdad?, que existe el término binomio, el cual reúne 2 términos. Es una expresión algebraica que está reuniendo precisamente 2 términos. El trinomio, todo esto te voy a dar ejemplos y ejercicios para que tú los puedas comprender en la siguiente entrega. El trinomio, como tú lo estás deduciendo ya, ¿verdad?, si el monomio era 1, el binomio era de 2 términos, pues el trinomio va a ser de exactamente 3 términos, ¿verdad? Y si ya tiene 4, 5, 6, 7 términos, entonces a eso se le conoce como un polinomio, aunque, ¿verdad?, aclaro, el binomio y el trinomio entran de lo que es polinomio, ¿verdad? O sea, la forma específica de llamarlo es binomio o trinomio, ¿verdad? Pero no estaría mal que tú digas que es un polinomio, ¿verdad? Porque un polinomio es una expresión algebraica formada por más de un término, o sea, monomios y polinomios. Jóvenes, un gusto poderlos atender a través de este medio virtual, deseándoles siempre bendiciones, que todos se encuentren muy bien y que la paz interior, ¿verdad?, y la felicidad reinen en tu corazón. Dios Todopoderoso te proteja y bendiga a tu linda familia. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones totales.